A propósito del busto en homenaje a Menem. Una breve reseña de la historia política del doctor Menem y después voy a tomar el atrevimiento de contar algunas anécdotas que me parecen pertinentes. Y si no les parece, pido perdón de ex ante. Un día como hoy, hace 35 años, 14 de mayo de 1989, este hombre que estamos reivindicando hoy era electo presidente de la Nación. Por eso elegimos esta fecha para hacerle un homenaje y colocar el busto de Carlos Saúl Menem en el lugar que corresponde. ¿Quién era Menem? Podríamos hablar horas de su larga y extensa vida personal y política, pero vamos a hacer una síntesis y tal vez en ella podamos ver algunas características de quien nos trae hoy aquí. Oriundo de La Rioja, abogado, el primer abogado de la colectividad siria-libanesa en toda La Rioja. Se recibió en Córdoba en 1954 y acá comentó algunos datos interesantes que lo muestran como persona y que a su vez describen lo que fue su carrera política. Apenas se recibe, se le acercan en ese entonces del peronismo y le dicen: afiliate al justicialismo y te designamos fiscal. Menem contestó que no, que quería dedicarse a la profesión y que no iba a afiliarse por un cargo. Su pertenencia ideológica era innegable, pero sus principios inamovibles. Por un cargo no iba a hacer o dejar de hacer. Tenía otros objetivos y eran muy claros. Su primer cargo público fue gobernador. No tuvo escala previa en el Estado, no fue subsecretario, ni asesor, ni director, ni viceministro, ni diputado, ni ninguna otra cosa. Directo a la gobernación. Esto describe en parte su audacia. Fue en ternas dentro del partido, las ganó y en 1973 fue electo gobernador. Del sector privado a la gobernación. Tal vez sea ese detalle que más lo distinga a Menem respecto del 99% de los políticos de esa época. Era capitalista como su padre, venía del sector privado. Sabía ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. La historia cuenta que llegó a tener 11 empleados en su estudio jurídico. Sí, 11 empleados en La Rioja, en un estudio jurídico en la década del 60. Una verdadera odisea, casi una hazaña. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tal vez eso explique mucho de lo que fue su trayectoria en la vida política, a la cual entra luego de haber trabajado 19 años en la profesión. ¿Pero qué más? Fue privado de su libertad desde 1976 a 1981. Estuvo preso en un barco, en Magdalena, Mar del Plata, Tandil y Las Lomitas. Varias veces al borde de ser desaparecido, pero tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo. Me emociono porque sé lo que viene en esta parte del discurso, por eso. Una historia que lo pinta de cuerpo entero es la muerte de su madre. En el año 76, cuando lo detienen, se lo llevan preso a Buenos Aires. Su madre, Mojibe, en La Rioja, muy triste por su hijo, sufría mucho la ausencia de su hijo, y más aún porque estaba privado de su libertad. Todos hablaban de lo cariñoso que era Carlos con su familia, especialmente con sus padres. Un día lo llevan a declarar a La Rioja por las causas que le habían iniciado los militares. Su madre lo va a visitar a donde estaba declarando y se ilusiona con que lo iban a dejar en La Rioja, detenido pero al menos en La Rioja. Al otro día de su declaración lo suben a un avión militar y se lo llevan a Buenos Aires de nuevo. Su madre estaba mirando desde el balcón de su casa, observaba el avión y dijo muy triste: ahí se lo llevan a Carlos. Esa misma noche, en medio de esta tristeza, sufre una descompensación y muere al otro día en un infarto masivo.
Eduardo solicita a los militares que le permitan a Menem, preso en Buenos Aires, asistir en La Rioja al velorio de su madre. Los militares se lo niegan. La persona que se lo niega fue el general Arguindegui. Luego, Menem sale en libertad, es electo gobernador nuevamente en 1983 y reelecto en 1987. Y en 1989 es elegido presidente por primera vez. A los meses de asumido como presidente, utilizando las herramientas constitucionales, toma la decisión de pacificar a la Argentina a través de numerosos indultos, otorgados a militares como así también a guerrilleros. La historia dice que el primer indulto se lo firmó al mismo general Arguindegui, que le había prohibido asistir al velorio de su madre. Esto le costó a Menem diversas peleas familiares, con el señor Eduardo, por ejemplo. Cuando estaba indultado nada más y nada menos que a quien le había impedido despedir a su madre. Cuando lo consultaron por qué lo hacían, Menem respondía hacia sus personas más cercanas que lo más importante era pacificar a la Argentina, que eso estaba por encima de las cuestiones personales. Ese era Menem. Por eso hoy estamos haciendo un acto de justicia. Por eso traemos su imagen a la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de 10 años. De esta manera estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. 3 veces electo gobernador, 2 veces electo presidente, 3 veces electo senador. En todos los casos, siempre por el voto popular. No podemos olvidar que Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del 89. Logró ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Finalmente, quiero contar algunas cosas más personales y que tengo testigos que son ciertas. La primera que les quiero contar es cuando lo conocí al doctor Menem. Recuerdo que estaba en un programa en América 24 de Mauro Viale y estaba el doctor Eduardo Menem. Y a modo piraña salieron varios progres a atacar a Eduardo y a atacar sobre todas las cosas al gobierno del Carlos. Y digo así porque ya está la parte más de confianza, casi les diría. Y en ese contexto, obviamente, yo salí a hacer mi defensa encendida de lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y cuando estoy saliendo del aire y me estaba yendo, de repente me llama un señor que está ahí, el señor Alberto Cohen, y me llama, me dice: Milei, sí, y me dice que era él. Yo no podía creer. Le digo: ¿es usted? Sí, te voy a pasar con alguien que quiere hablar con vos. Bueno, del otro lado estaba Carlos. En ese momento Carlos me agradeció la defensa que había hecho de su gobierno
y como consecuencia de ello me invitó a cenar a su casa. 12:51, el presidente Milei Pero como la mano inaugura invisible un tenía busto de que Carlos meter Saúl la Menem. mano,